Cierra los ojos por un instante y siente el silencio. No el silencio de la ausencia de sonido, sino ese otro más profundo, más denso. El silencio que llega cuando dejas de explicar, de justificar, de intentar ser entendido. Es en ese espacio donde ocurre algo sagrado. Es en ese espacio donde comienza la manifestación, porque toda creación verdadera empieza así, en secreto, en la oscuridad, en lo invisible, como la semilla que germina bajo tierra antes de tocar la luz, como el corazón que late antes de que se pronuncie cualquier palabra. Y tal vez, solo tal vez, estés exactamente en ese punto ahora, llevando dentro de ti un deseo, un sueño, un plan que aún no tiene forma, pero que late con fuerza en el pecho. ¿Y si descubrieras que la mayor fuerza de tu manifestación está en no hablar de ella? Que el silencio, en lugar de debilidad, es la forma más poderosa de protección vibracional. La verdad es que existe un dolor del que casi nadie habla. El dolor de compartir un plan con alguien y sentir, minutos después, que todo se ha perdido. No se dijo nada grave, no hubo ataque, ni crítica, pero algo en el aire cambió, algo en el campo se rompió, y de repente ese entusiasmo se convirtió en duda. Esa certeza se volvió confusión. Es sutil, es invisible, pero profundamente real. El doctor Bruce Lipton nos recuerda que nuestras células leen el ambiente todo el tiempo. No solo el ambiente físico, sino también el emocional, el energético, el vibracional. Cuando compartes un plan con alguien que no vibra en la misma frecuencia, incluso si esa persona te escucha con cariño, si su campo está en disonancia con el tuyo, tu sistema biológico lo interpreta como una amenaza. La epigenética muestra que no solo lo que sucede fuera moldea quiénes somos, sino lo que sentimos ante lo que sucede. Y si lo que sentimos es duda, frustración o inseguridad, eso se convierte en el nuevo comando para el cuerpo. La intención se fragmenta, la creación se dispersa. Tal vez por eso muchos de nosotros repetimos el mismo ciclo. Tenemos una idea, la contamos, sentimos alivio y luego muere, sin fuerza, sin raíz, sin dirección. Y entonces nos preguntamos qué hicimos mal. Pero no fue un error, fue un exceso. Exceso de palabras, de exposición, de prisa. Porque no todo lo que nace en ti necesita ser mostrado al mundo inmediatamente. Algunas cosas requieren recogimiento, requieren silencio, requieren que las nutras por dentro antes de mostrarlas por fuera. Ese silencio no es soledad, es sabiduría, es escudo vibracional, es el cuidado de quien entiende que existen ojos que, incluso sonriendo, cargan envidias silenciosas, no por maldad, sino por carencia, por falta, por dolor no sanado. Y esa energía, incluso disfrazada de amabilidad, interfiere, porque todo es vibración, y la vibración se comunica con la vibración, no con palabras. ¿Qué sientes ahora? ¿Has vivido ese tipo de frustración silenciosa? ¿Has compartido algo precioso y luego te arrepentiste sin saber exactamente por qué? Si es así, no estás solo. Esto le sucede a muchos de nosotros, y entender este mecanismo es el primer paso para cambiar el patrón, para proteger tu creación, para manifestar con más presencia y menos dispersión, porque cuando callas, el universo escucha, cuando proteges, la vida florece por dentro, y cuando silencias, lo invisible comienza a moverse a tu favor. Ahora, respira hondo y sigue conmigo, porque en el próximo paso vamos a entender cuándo el silencio deja de ser solo ausencia de sonido y pasa a ser blindaje vibracional. Cuando el silencio se convierte en blindaje vibracional, no todo silencio está vacío. Hay silencios que curan, hay silencios que protegen, y hay silencios que se convierten en verdaderos escudos para lo que están haciendo dentro de ti. Porque la creación es como una semilla en gestación, y toda semilla necesita oscuridad, tiempo, silencio. Exponer demasiado pronto es como abrir la tierra antes de tiempo. La intención pierde fuerza, la raíz no profundiza. El sueño no se sostiene. Cuando compartes una idea con alguien que no vibra contigo, no importa cuánto la persona diga que entiende, la vibración no miente. El campo no miente, y tu corazón lo siente,
puede ser una opresión sutil, una confusión que antes no estaba allí, un sentimiento de duda que no era tuyo. Así es como la frecuencia de la duda ajena desestructura la coherencia entre el corazón y la intención. Sientes que algo se salió de lugar, incluso si no sabes explicar por qué. La epigenética, como nos enseña Bruce Lipton, nos muestra que el ambiente tiene el poder de activar o silenciar genes. Pero ¿qué es el ambiente sino también las emociones que nos rodean? Los pensamientos no dichos, pero vibrados, la forma en que alguien te escucha, la mirada que lanza sobre tu plan, la energía que emana incluso en el silencio. Todo eso es información. Y esa información llega hasta tus células. Tu cuerpo escucha, tu campo se ajusta. El dolor de confiar donde hay disonancia energética es real y suele ser silencioso. No escuchas un no, no escuchas una crítica. Pero lo sientes. Sientes que perdiste el aliento, que aquello que era tan claro comenzó a parecer incierto. Es tu campo vibracional intentando reequilibrarse tras recibir la interferencia de una vibración desalineada. Y lo que era intención pura ahora necesita recuperarse de la contaminación sutil de la mirada externa. ¿Te has preguntado por qué algunas ideas florecen cuando las guardas y se marchitan cuando las hablas? No es superstición, es ciencia vibracional, es neurobiología emocional. Es el entendimiento de que toda creación comienza en lo invisible y que lo invisible necesita protección, no para esconder, sino para madurar, porque la intención es semilla, la emoción es suelo y el ambiente es el clima. Y cuando el clima alrededor está en disonancia, la semilla no encuentra refugio. El silencio, en este contexto, se convierte en blindaje vibracional. No es solo ausencia de sonido, es presencia plena de coherencia. Es tu campo diciendo, aquí dentro protejo lo que estoy creando. Porque no necesitas ser entendido por todos, no necesitas ser validado, no necesitas dividir para tener valor. Solo necesitas sentir profundamente, silenciosamente, con verdad. Y si hoy sientes que perdiste energía por hablar demasiado, sabe, puedes volver al centro, puedes recoger tu intención, puedes restaurar tu vibración, porque el silencio cura, y cada vez que eliges silenciar, no estás desistiendo, estás blindando, estás fortaleciendo, estás co-creando en alineación con lo que es sagrado. El error neuroemocional de buscar apoyo donde solo hay carencia. Existe un movimiento casi automático dentro de muchos de nosotros. Al soñar algo nuevo, al sentir ese brillo en el corazón, buscamos a alguien para contar. Queremos compartir, ser comprendidos, sentir que no estamos solos en ese impulso creativo, pero muchas veces, detrás de ese deseo de dividir, hay algo más profundo y más frágil, la necesidad inconsciente de ser validado, de escuchar que va a salir bien, de recibir permiso para seguir. Y es ahí donde, sin darnos cuenta, abrimos brechas en nuestro campo vibracional. Porque cada vez que dependes de la validación externa para creer en tu propio camino, transfieres el poder de tu creación al otro. Sacas la fuerza de tu intención del lugar donde nace, tu corazón, y la colocas en manos de quien, muchas veces, no tiene estructura vibracional para sostener eso contigo. Esta búsqueda de apoyo, cuando nace de la carencia, es como una fuga vibracional. Es como si entregaras un pedazo de tu sueño a alguien para que lo cargue, sin saber si esa persona está en condición energética de recibirlo. ¿Y qué sucede entonces? La fuerza de la intención se dispersa, el entusiasmo se diluye, y comienzas a dudar de ti mismo, no porque el sueño fuera débil, sino porque fue compartido antes de que la energía estuviera lo suficientemente madura para sostenerlo. Joe Dispenza explica que, cuando hablamos sobre nuestros planes, activamos circuitos de placer en el cerebro, liberamos dopamina, sentimos alivio, como si estuviéramos realizando algo solo por contar, pero ese placer es precoz, no está sustentado en la acción. Viene de la fantasía de ya estar viviendo aquello que aún está en gestación, y ese placer prematuro puede alejarnos del presente, puede llevarnos a dejar de actuar, porque el cerebro ya sintió que llegó allí, cuando en realidad aún estamos en medio del proceso.
Hay un falso alivio en ser comprendido, una ilusión reconfortante de que, al dividir, nos fortalecemos. Pero lo que muchos no perciben es que esa comprensión externa, cuando se busca en desequilibrio, roba la energía creadora contenida en el silencio. Es como encender una vela en el viento. Puede brillar por un instante, pero pronto se apaga. El silencio, en cambio, es como una cueva oscura donde la llama crece protegida, lejos del viento, lejos de la prisa, lejos de la necesidad de ser vista. Cuando compartes antes de tiempo, no solo estás hablando, estás exponiendo tu frecuencia emocional a campos que tal vez no sostengan la misma vibración. Y eso, en el nivel más sutil, es una forma de autosabotaje, no por maldad, no por debilidad, sino por desconocimiento de la profundidad del propio campo vibracional. La pregunta que queda es, ¿de dónde nace tu impulso de contar? ¿Viene de la confianza en ti o de la carencia de ser visto? ¿Viene de la certeza o del miedo de seguir solo? Reconocer ese punto de origen es liberador, porque cuando percibes que puedes sostener tu sueño en silencio, cuando entiendes que tu energía creadora no necesita ser explicada para ser real, comienzas a vibrar diferente. Comienzas a crear con integridad energética, comienzas a manifestar sin depender de la mirada del otro. Y en ese silencio, en ese espacio donde no hay necesidad de ser validado, lo invisible comienza a responder. Porque no es lo que dices lo que crea tu realidad, es lo que sientes en silencio, con verdad, con presencia y con amor. Cuidado con el buen oyente que no vibra contigo. No todo oído que escucha está en sintonía con lo que sientes. No toda mirada que parece atenta lleva una vibración de apoyo. Y es ahí donde reside uno de los riesgos más sutiles y más profundos del camino de la manifestación. Confiar demasiado en quien parece presente, pero vibra en otra frecuencia. Porque no toda interferencia viene de palabras. Algunas vienen del silencio del otro, de la mirada que no dice, pero siente, del campo energético que, sin intención aparente, emite una resonancia que desestructura el tuyo. La envidia, muchas veces, no se manifiesta como un ataque directo. No es el deseo declarado de que fracases. Es una vibración más sutil, casi imperceptible, una resonancia inconsciente que nace de la comparación, de la carencia, del dolor no elaborado del otro. Y aunque la persona esté sonriendo, aunque diga palabras de aliento, la energía que emite puede estar en conflicto con tu intención. Bruce Lipton nos muestra que nuestro sistema biológico está constantemente adaptándose al ambiente que lo rodea. Y el ambiente no solo está hecho de objetos o sonidos, está hecho sobre todo de vibraciones, microexpresiones, intenciones ocultas, sentimientos no dichos. Cuando compartes un plan con alguien que internamente duda, incluso si esa duda nunca se verbaliza, tu cuerpo lo capta. Tus células leen esa información y muchas veces reaccionan con retraimiento, con pérdida de confianza, con confusión emocional. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Has hablado con alguien y enseguida te has sentido pequeño ante tu propio sueño? ¿Has tenido la sensación de que algo se apagó dentro de ti, aunque el otro haya dicho, «Qué bien, estoy apoyándote»? Esa es la acción silenciosa del campo, la mirada no dicha, la duda vibrada, la frecuencia sutil que interfiere incluso cuando la superficie parece tranquila. Tom Campbell, al explorar la conciencia como matriz creadora de la realidad, nos recuerda que todo es información y que esa información circula en campos que van mucho más allá de las palabras. Cuando alguien te escucha, pero no vibra contigo, hay un desencuentro, un ruido sutil que puede parecer irrelevante, pero que altera la frecuencia de tu creación. Y lo más desafiante es que esto, muchas veces, sucede con personas queridas, personas cercanas, personas que no tienen mala intención, pero cargan una vibración desalineada. No se trata de juzgar al otro, ni de alejarse por miedo, sino de reconocer con conciencia. No todo el mundo es campo fértil para lo que quieres manifestar, y no hay nada de malo en eso. Eso no hace al otro malo, solo confirma que la manifestación exige coherencia, exige protección, exige alineación. Porque cuando compartes algo sagrado con alguien que no vibra contigo,
Es como cantar una canción afinada en un ambiente donde todos los instrumentos están desafinados. La armonía se pierde, el sonido se confunde, la belleza se diluye. Es por eso que el silencio sigue siendo uno de los caminos más seguros, porque en el silencio te proteges, sientes, escuchas solo tu verdad, sin los ruidos sutiles de la duda ajena. Y es en ese espacio de preservación energética que el campo se fortalece, que la intención se estabiliza, que lo invisible comienza a organizarse para transformar tu sentir en realidad. La verdadera confianza se expresa en lo invisible. Existe una creencia muy difundida y peligrosa de que cuanto más hablamos de algo, más fuerza adquiere, que compartir nuestros planes atrae apoyo, que verbalizar nuestros deseos acelera su realización. Pero lo que pocos perciben es que la manifestación no responde a la cantidad de palabras, responde a la calidad de la vibración. Y la vibración no está en lo que se dice, está en lo que se siente, en lo que se sostiene por dentro, incluso en silencio, especialmente en silencio. La verdadera confianza es silenciosa, no necesita público, no busca aplausos, no se aferra a explicaciones. Ella pulsa en lo invisible, vive en la sutileza del sentir y crece en la oscuridad fértil de lo no dicho. Cuando crees profundamente en algo, no necesitas probar nada a nadie, ni justificar, ni defender. La fe silenciosa es más poderosa que cualquier argumento. Greg Braden habla del lenguaje simbólico del universo. Nos recuerda que el universo responde al campo de la emoción, no a la intención hablada, sino a la coherencia sentida entre corazón y mente. Cuando hay alineación entre lo que piensas, sientes y vibras, el universo responde, no por palabras, sino por frecuencia. Y ese campo solo se vuelve estable cuando no lo fragmentas con discursos vacíos ni con la ansiedad de ser entendido. Existe un mito de que compartir ayuda a manifestar más rápido, pero la verdad es que muchas veces lo que llamamos compartir es, en realidad, un intento inconsciente de buscar seguridad fuera de nosotros. Es una petición disfrazada de aprobación, y esa petición debilita el campo de la creación, porque saca la manifestación del territorio interno, donde es sagrada, y la expone al campo externo, donde está sujeta a la duda, la comparación, la interferencia. Cuando guardas algo en silencio, pero no como quien esconde, sino como quien cultiva, ese algo crece con más fuerza. La intención pura se expande en el silencio, porque el silencio permite profundidad, permite maduración energética, permite que la emoción se estabilice sin la necesidad de explicación. Es como mantener una llama encendida dentro de una cúpula de vidrio, protegida, silenciosa, pero intensamente viva, y hay belleza en esa contención, hay fuerza en no decir, en mantener contigo lo que aún está en gestación, porque cada vez que sientes sin necesidad de contar, fortaleces el vínculo entre tú y el campo de la creación, y en ese vínculo, lo invisible comienza a trabajar por ti. Comienzan a suceder movimientos, surgen las personas adecuadas, aparecen oportunidades, pero todo esto nace del campo de la intención pura, nutrido en silencio, protegido de la prisa y de la exposición innecesaria. La confianza verdadera no grita, no se apresura, no se justifica, permanece incluso cuando nadie la ve, incluso cuando nadie la entiende, porque sabe que el universo escucha lo que se dice con el corazón y no con la boca, y cuando esa vibración está madura, el mundo responde. Pero hasta entonces, el silencio es refugio, es altar, es terreno fértil donde lo invisible se prepara para florecer. Técnica vibracional, el pacto interno de manifestación silenciosa. Hay momentos en la vida en que la manifestación deja de ser solo un deseo mental y se transforma en un compromiso sagrado, no con el mundo, no con los demás, sino contigo mismo. Es en ese punto donde el silencio se transforma en ritual y la intención deja de ser solo una idea, para convertirse en una vibración sellada dentro del corazón, como un pacto silencioso con el universo, hecho sin testigos, sin palabras, sin aplausos. Sellar internamente el campo de una intención es como plantar una semilla en suelo fértil, regarla con emoción pura y cubrirla con silencio, no por miedo, sino por respeto.
respeto por la fuerza de lo que están haciendo, respeto por el tiempo que cada manifestación necesita para estructurarse en lo invisible, porque, como nos recuerda Neville Goddard, es la imagen interna mantenida con fe, y no las palabras dichas al mundo, lo que mueve la realidad externa. La práctica es simple, pero profunda. Cierra los ojos, respira con presencia y visualiza tu intención ya realizada. Ve, siente, escucha. Pero, sobre todo, vibra, como si eso ya fuera real, como si el universo ya hubiera respondido. Permítete tocar esa frecuencia de gratitud anticipada, de certeza silenciosa, de presencia viva. Y entonces, guarda silencio. No lo cuentes, no lo expliques, solo vibra. Esa es la esencia de la imaginación activa, donde la emoción sentida se convierte en el código vibracional que comunica con el campo. Y cuando vuelves a esa sensación, todos los días, incluso por pocos minutos, estás reforzando ese pacto. Estás diciendo al universo, sin palabras, yo creo. Y eso es más poderoso que cualquier argumento. Porque el universo no responde a lo que se dice, responde a lo que se vibra con consistencia y verdad. Bruce Lipton afirma que nuestras creencias moldean nuestra biología, y las creencias más fuertes no son las que repetimos con palabras, son las que sentimos como verdad inquebrantable, incluso cuando el mundo aún no muestra ninguna señal. Esa confianza sentida es el campo donde las células se reorganizan, donde el cuerpo responde, donde la realidad comienza a adaptarse a la nueva frecuencia que estás emitiendo. Y todo eso sucede en lo invisible, en lo interno, en el silencio. Por eso, el silencio no es omisión, es ritual, no es debilidad, es fuerza, es el espacio donde el espíritu se alinea con el cuerpo y el cuerpo con el campo. Y cuando ese alineamiento ocurre, el tiempo deja de ser obstáculo, porque no importa cuánto tiempo lleve, lo que está sellado con verdad ya está en movimiento, y lo que ya está en movimiento en el campo invisible, tarde o temprano, se revela en la materia. Ese es el pacto vibracional: sentir, sellar, silenciar y confiar. Porque la frecuencia de tu silencio habla más alto que cualquier palabra jamás dicha. Bruce Lipton nos recuerda que el ambiente moldea la biología, pero este ambiente no se limita a lo que está afuera, va mucho más allá del lugar donde vivimos o de las personas que nos rodean. El verdadero ambiente que transforma nuestra biología es aquel que creamos alrededor de nuestras ideas. Es el campo emocional que nutrimos en silencio, cuando protegemos lo que aún está en gestación, cuando sentimos antes de hablar, cuando cuidamos antes de mostrar, cuando confiamos, incluso sin entender. Neville Goddard nos enseña que el mundo externo es solo el reflejo de la imagen mantenida con fe en el templo interior. Y el templo interior no es un lugar de ruido, de explicaciones, de justificaciones. Es un lugar de silencio, de presencia, de confianza profunda en aquello que aún no se ve. Porque es ahí, en lo invisible del corazón, donde la realidad comienza a formarse. Cada sensación cultivada en silencio es un ladrillo en la construcción de tu nueva vida. Cada emoción sentida con verdad es un comando para el universo. Manifestar es como gestar. No se muestra lo que aún está formando. No se apresura lo que necesita tiempo. No se expone lo que todavía es semilla. Toda gestación espiritual necesita oscuridad nutritiva, recogimiento, protección vibracional, silencio sagrado. Lo que nace en el campo de la prisa, muere en el campo de la duda. Pero lo que es cultivado con amor silencioso, florece con raíces profundas y frutos duraderos. Por eso, si hoy sientes que algo está naciendo en ti, un deseo, un plan, una idea, cuida de eso con reverencia. Siente más, habla menos, protege más, explica menos, porque la energía que mantienes en silencio se fortalece, y la vibración que sostienes con fe silenciosa se transforma en materia. Cuando callas, el universo escucha. Cuando silencias, tu frecuencia habla más alto. Y cuando proteges, manifiestas. Que tu silencio sea fértil, que tu vibración sea clara, y que aquello que estás creando en secreto florezca en el momento justo, con belleza,
con verdad y con la fuerza de todo lo que fue nutrido lejos de los ojos, pero muy cerca del alma.